Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra lectura preferida de los miércoles y es de parte de Palabra de Vida del Gran Maestro. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, muy importante, titulado Un signo de grandeza. ¿Qué es lo que hace grande a una persona? Vamos a ver el capítulo 13, que está basado en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Así que quiero invitarles para que abran sus Biblias junto conmigo en Lucas 18, versículo 10. Y antes de empezar quisiéramos tener una palabra de oración. Bendito Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tus cuidados. Gracias porque te preocupas por nosotros. Y aunque a veces nosotros te damos la espalda, tú siempre nos buscas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Y ahora, al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Un signo de grandeza. Y para esto tenemos el ejemplo bíblico de dos personajes. Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquí vemos dos diferencias muy grandes. Recuerden, estamos queriendo ver un signo de grandeza. ¿Qué es lo que hace grande a un hombre, a una mujer? ¿Qué es lo que hace grande a un joven, a un adolescente, a un niño? El fariseo, impulsado por su interés propio, y en su apariencia se notaba de la forma que caminaba, la forma que se expresaba, como decía las palabras, denotaban un orgullo. Él estaba satisfecho con una religión solamente externa. Por eso es que menciona ayuno. Yo ayuno, Señor, 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Se nos dice en palabras de vida del Gran Maestro que la actitud del publicano es justamente el espíritu de Satanás. Por otro lado, el publicano, acabamos de ver el fariseo, el fariseo. El publicano, él había ido con otras personas, pero se apartó porque en cierta manera se sentía indigno. Y cuando estaba en el templo no quería ni aún levantar su vista. Se sentía pecador, se sentía indigno, inclusive se sentía sucio por dentro. Sabía que él no tenía ningún mérito ante Dios. Y en ningún momento se comparó a otros. Al contrario, el fariseo, te doy gracias que no soy aún como este que está aquí, publicano.
él no se comparaba. Él no se sentía bien con él mismo en su vida espiritual. Y su único deseo era el perdón de Dios y la paz de Dios. El fariseo y el publicano representan dos clases de adoradores. Y podríamos usar el ejemplo de Caín y Abel. Abel se sentía justo a sí mismo. No hizo ningún intento de confesar ningún pecado. Por otro lado, Abel se presentó a Dios con la sangre del cordero. Ya él reconocía que ese cordero representaba a Cristo Jesús. Y esa sangre representaba la sangre de Cristo Jesús que iba a ser derramada en el Calvario. Y es a través de la sangre que se logra el perdón y la justificación de nuestros pecados. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Pedro. En Marcos capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Jesús más tarde le dijo: mira, Pedro, cuando el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado, cuando el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Y en ese momento que se le dijo, él no lo creyó. Pero vez tras vez, Pedro negó a Jesús. Y la última vez que él negó a Jesús, el gallo cantó y él recordó las palabras de Jesús: cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Qué es lo que pasó con Pedro en ese momento? Pedro salió corriendo para esconderse y llorar. Tenía un sentimiento de decepción propia. Sin embargo, pasó algo bien interesante. Mientras él lloraba, mientras él se alejaba, por alguna razón se encontraron. Jesús ya venía con la cruz, ya venía en la procesión y se encuentra con Pedro y lo voltea a ver directamente a los ojos. Jesús voltea a ver a Pedro, pero Jesús le dio una mirada de misericordia, de amor, de cariño, de piedad, una hermosa mirada. Pedro ya venía llorando y cuando mira los ojos de Jesús, porque él sabía que él merecía una mirada de desprecio, sin embargo Jesús le da una hermosa mirada de aceptación, de reconciliación. Fue en ese momento que la confianza propia de Pedro desapareció. Es como cuando tú recuerdas que eres joven, que eres adolescente
y no te acuerdas de en qué momento tú pasaste de ser un adolescente o un joven a un adulto. No te acuerdas. Pero si tú examinas tu memoria, algo pasó donde tú te dices cuenta que tú ya habías cambiado o hubo la necesidad de cambiar. Pedro se dio cuenta que este era el momento de cambiar para él. Esa suficiencia, esa valentía de que yo me salgo de la lancha y Señor, yo camino sobre el agua. Y sí, mientras tenía la vista puesta en Jesús, él caminó sobre el agua. Pero en el momento que él volteó y quitó la vista de Jesús, él cayó. Palabras de vida del gran maestro nos dice en la página 119. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como dos cosas: el orgullo y la suficiencia propia. No hay nada que le fastidie tanto a Dios, no hay nada que le ofenda tanto como el orgullo y la suficiencia propia. ¿No es eso lo que le pasó a Lucifer en el cielo? Se llenó de orgullo y de confianza propia. Un signo de grandeza. Contrario a un signo de grandeza, contrario, está el orgullo y la suficiencia propia. Ahí mismo en la página 122 nos dice: nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente en nosotros mismos y confiar en Cristo. Qué interesante. Es fácil desconfiar en otras personas, pero aquí se nos está pidiendo que desconfiemos de nosotros mismos, que no nos metamos en lugares que nosotros podamos caer. ¿Por qué? Porque somos débiles y necesitamos confiar no en nosotros, no en el yo puedo. Oh, yo puedo entrar aquí, puedo estar acá, puedo estar allá. No. Confiar en Dios. Pedro cayó debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y humillación. ¿Qué fue lo que hizo que le ayudara a Pedro a dar la vuelta? Se arrepintió. Sin duda Judas también se sintió mal por lo que había hecho, pero no se arrepintió. Pero Pedro se arrepintió de todo corazón. Y cuando Jesús resucita y se aparece a aquellas mujeres, el ángel le dijo a aquella mujer: ve, dile a los discípulos que Jesús ha resucitado. O asegúrate de decirle a Pedro. A los otros los llamó como discípulos, pero a Pedro dijo su nombre. Todas las fuerzas satánicas no tienen poder para vencer un alma con la fe sencilla que se apoya en Cristo. Él da esfuerzo alcanzado
y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo me gusta esta cita? Todas las fuerzas satánicas no tienen poder para vencer un alma que con fe sencilla se apoya en Jesús. Por muy fuerte, por muy grande que sea el enemigo, cuando tú y yo nos apoyamos de Cristo Jesús, el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas. Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es que Dios no sabe restar, no sabe restar, pero sí sabe multiplicar. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Tú sientes que tú no tienes fuerzas? ¿Tú te sientes cansado? ¿Tú sientes que ya no puedes más con este problema, con esta situación, con lo que estás pasando? Pues la palabra de Dios dice la promesa, Él es fuerza al cansado. En otras palabras, lo levanta. Palabras de vida del Gran Maestro, página 123, dice: la oración del publicano fue oída porque mostraba una dependencia que se esforzaba por asirse del Omnipotente. Un signo de grandeza es el título de este capítulo. Un signo de grandeza. ¿Cuál es la grandeza? La oración del publicano fue oída porque mostraba una dependencia que se esforzaba en asirse del Omnipotente. Hay una oración muy hermosa que se encuentra en la página 124 y dice así: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame conforme y elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Un signo de grandeza. ¿Dónde está? En decirle al Señor: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Oremos. Bendito Padre, gracias por este ejemplo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Gracias porque lo hemos visto tantas veces, el fariseo y el publicano. Pero Señor, qué lección tan grande de poner a un lado el orgullo y venir a tus pies. No confiando en lo que nosotros podemos hacer, sino confiando en lo que tú puedes hacer en nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Perdona nuestros descuidos espirituales que a veces hacemos, nuestros pecados que te lastiman. Y ayúdanos a confiar en ti en todo momento. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que tengan una feliz
noche. Que Dios les bendiga.